Hermanos y amigos, vamos a estar en este tiempo considerando el pasaje que acabamos de leer. Como iglesia local en Bucaramanga, llevamos algunos domingos estudiando este precioso evangelio de Mateo. Tengo entendido que los hermanos en Girón también han estudiado el evangelio de Marcos, pastor. Marcos, han estudiado Marcos. Sin embargo, como sabemos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan son evangelios que se complementan el uno al otro en armonía, dándonos un cuadro completo. Y además, aunque si quizás no llevamos la serie consecutiva para algunos de ustedes, creo que cualquier porción del texto sagrado siempre será útil para el alma, y Dios puede usar cualquier pasaje para llamarnos a la fe y al arrepentimiento. Esta enseñanza se titula Un ministerio sin igual. Un ministerio sin igual. ¿De qué ministerio hago referencia? ¿O de quién estamos hablando acá? Por supuesto, del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, el amado de Dios, el amado Hijo de Dios. Y en cuanto a esa palabra ministerio, viene de la palabra ministrar, que básicamente es servicio o entrega. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo, acá por lo menos en este texto, vemos cómo inicia su ministerio sirviendo de diferentes maneras, en diferentes áreas, en diferentes aspectos que vamos a ir viendo poco a poco. Pero les recuerdo esta cita solamente. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20, 28. Cristo Jesús llevó una vida completa de servicio, de entrega. ¿Cuál es el contexto de nuestro pasaje en esta mañana? Bien, lo que nos antecede es aquella ocasión cuando el Señor Jesucristo prevaleció sobre el enemigo, sobre el tentador, allí en el desierto, quien le tentó en varias oportunidades, en 3, quien Satanás hizo todo lo que estuvo a su alcance para hacer piedra de tropiezo al Salvador, pero él prevaleció y venció sacando la espada de su palabra, manifestando en 3 oportunidades, escrito está. ¿Por qué menciono esto? Porque nuestro texto es el inicio formal y público del ministerio de Cristo y fue precedido por estos 2 sucesos. Cuando el Señor vence la tentación y antes de eso, por supuesto, el bautismo de Cristo Jesús. Consideremos nuestro pasaje en esta mañana y quiera el Espíritu Santo inquietar nuestras almas y nuestros corazones a través de su palabra. Los versículos 12 al 16 de nuestro texto, Mateo 4, nos enseña lo siguiente. Nos comienza diciendo que el Señor Jesucristo se dirige nuevamente a Galilea. Recordemos que Él estaba en Judea, porque recién hacía poco había sido bautizado por Juan el Bautista. Y más antes de esto, recordemos que los planes de José y de María eran regresar a Belén, pero que un ángel del Señor les advirtió que no fuesen allí, sino que regresaran o que fueran a Galilea. ¿Por qué? En aquel momento estaba gobernando en Judea Arquelao, hijo de Herodes el Grande, y el Señor Jesús en su infancia estaba en peligro. Esto solo lo menciono para recordar desde cuándo el Señor estuvo en aquella región llamada Galilea o en Nazaret, por eso lo llamaron Nazareno. Ahora el pasaje nos dice que el Señor se enteró o conoció del encarcelamiento de Juan. ¿Ustedes recuerdan por qué Juan fue encarcelado y por quién fue? La Biblia nos lo dice. Mateo 14, versículo 3 y 4. Mateo 14, verso 3 y 4.
porque Herodes había prendido a Juan y le había encarcelado y metido en la cárcel, acá está, por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le había dicho, no te es lícito tenerla por mujer. Esa fue la causa por la cual Juan fue encarcelado. Le señaló y le estorbó el pecado a este gobernante llamado Herodes. El Señor regresa, nuestro Señor Jesús regresa a Galilea, pero el pasaje nos dice que ya no va a estar en Nazaret, donde él pasó gran parte de sus primeros años, sino que se trasladó a un lugar llamado Capernaum. Moró allí por un tiempo. Y hermanos, a mí casi no me gusta mencionar datos históricos, pero cuando tenemos pasajes como estos, me es necesario considerar porque estamos hablando de lugares, sitios geográficos, personas. Sin embargo, no quiero que pierdan de vista de las enseñanzas, de la esencia de la enseñanza. ¿Es importante este lugar llamado Capernaum? Por supuesto que sí. Ese fue el lugar donde Cristo Jesús hizo varios de los milagros más conocidos que tenemos en el Nuevo Testamento. La sanidad de la suegra de Pedro, la sanidad del siervo del centurión, aquel paralítico que fue descendido por el techo y que el Señor obró sanidad. Este lugar, como nos lo dice nuestro texto, está ubicado muy importante, en un lugar importante en el territorio de Israel. Era un pueblo costero, a orillas del mar de Galilea o lago de Genezaret. ¿Ustedes sabían, hermanos, que en realidad el mar de Galilea es un lago? Es llamado mar comúnmente, pero es un lago de agua dulce. Algunas de sus características, para que nos hagamos una idea: 21 kilómetros de largo, 13 kilómetros de ancho y una profundidad de 43 metros aproximadamente. Un lugar rodeado de puras montañas y que al estar rodeado de montañas generalmente estaba propenso a que hubiesen, ¿qué cosa? Tormentas inesperadas. Ese fue el lugar a donde el Señor se trasladó. Pero Capernaum no solamente es importante por esto que acabo de mencionar. Nuestro texto nos está diciendo algo al respecto. Y es que Capernaum está ubicada geográficamente hablando en dos territorios de la tribu de Israel, Neftalí y Zabulón. Tribus de Israel. Y como siempre, Mateo, el evangelista o Mateo, cuando escribió su libro, tenía un objetivo en mente: anunciar a Cristo Jesús como el Mesías prometido a los judíos incrédulos. Ese fue el propósito de Mateo de todo su evangelio. Y por eso le vemos tantas veces diciendo esta frase: esto sucedió para que se cumpliese la Escritura. Desde el primer capítulo hasta el final, una y otra vez Mateo dice esto. Y es así como estos detalles pequeños que a ustedes y yo nos pudiesen llegar a parecer insignificantes, tienen una razón de ser y un propósito. Y de hecho, de antemano fueron anunciados por los profetas. En este caso, Isaías. Vayamos a Isaías 9, versículo 1 y 2. Este es la cita bíblica que Mateo menciona en nuestro texto. Isaías capítulo 9, versículo 1 y 2. Dice este texto: mas no habrá para siempre oscuridad para la que está ahora en la angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz,
los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Qué maravilla este pasaje, ¿no es cierto? Y más cuando vemos todo el panorama completo. Este es el mismo capítulo que nos habla: un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y será llamado Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. ¿Qué quiero decir? Isaías 9 es un texto que nos anuncia a Cristo Jesús desde el Antiguo Testamento. Pero ¿qué dice esta profecía, iglesias? Esa tierra en particular, Zabulón y Neftalí, fueron tierras, como lo dice acá el texto, asentadas en la oscuridad. Obviamente no está hablando de una oscuridad física, está hablando de tinieblas espiritualmente hablando. Es más, dice, asentados en región de sombras de la muerte, sin ningún tipo de luz espiritual. Le llamaban a esta tierra del camino al Jordán, al otro lado del mar. Pero el texto dice, ellos verían una gran luz. El pueblo que moraba en gran oscuridad y tiniebla, la luz les resplandecería. Notan, iglesia, hermanos y amigos, cómo se cumplió esto cuando el Señor puso sus pies en Capernaum. La luz del mundo que alumbra a todo hombre caminó entre esta tierra, en esta región de oscuridad. Y eso se cumplió aquel día cuando el Señor pasó a morar a este pueblo. La luz verdadera que alumbra a todo hombre, dice Juan. La luz verdadera llegó a la Galilea de los gentiles. Amigo, esto comunica algo. ¿Por qué Galilea era llamado Galilea de los gentiles? Había una gran cantidad de gentiles, de no judíos, que vivían entre ellos y que por lo tanto la hacían motivo de menosprecio, de burla, de desdén entre los mismos judíos, rechazada. Galilea de los gentiles era una manera, ¿cómo se dice la palabra? Despectiva de referirse a esta tierra y a las personas que vivían allí. Pero eso nos enseña algo: condescendencia de Dios, misericordia de Dios para los más viles pecadores, para los indignos, desechados. Esto nos enseña que el Señor haya ido a la Galilea de los gentiles, nos recuerda que Él vendría a salvar a los más viles pecadores, a identificarse con nosotros, naciendo en una pequeña aldea de Belén, creciendo en la despreciada Nazaret y ahora viniendo a Galilea. Nos enseña misericordia. Pero también algo más. Galilea de los gentiles nos recuerda y nos enseña algo más. Desde el principio fue parte del plan de Dios que su pueblo fuera de todas las naciones de la tierra. Claro, el Señor Jesús en Mateo 28, finalizando, dice: haced discípulos a todas las naciones. Pero no, allí no comenzó el plan de Dios para las naciones. Miren, estamos en Mateo 4 y nos está hablando de la Galilea de los gentiles. Es decir, el inicio mismo del ministerio de Cristo transmitía esa enseñanza también. El Señor iría a buscar a los suyos de entre todas las naciones, sin excepción. Y no solo en el inicio del ministerio de Cristo, literalmente desde el principio de la Biblia. Claro, en Hechos y más adelante eso se empieza, hay una explosión y el evangelio llega a todas las naciones. Pero nunca fue un plan B. Nunca. Desde el principio fue plan de Dios escoger gentes de todas las naciones. Versículo 17.
Aquí también, aunque es un solo versículo, quisiera detenerme porque es fundamental. No estamos en este versículo 17 ante la predicación de cualquier persona, ni siquiera de un apóstol, ni siquiera la predicación de un profeta. Es la predicación de Jesucristo. ¿Cómo debió haber sido aquella predicación, hermanos? El Hijo de Dios en persona predicando. El profeta que había de venir, aquel hombre ante el cual Juan, el más grande de los mortales, dijo: yo no soy digno de desatarle el calzado. ¿Notan lo que quiero hacer énfasis? Es la predicación del Hijo de Dios, en quien el Padre se deleita. Cuando acá dice el verso 17, desde entonces, marca un punto de inflexión, porque aquí inicia un ministerio más abierto, más público de Cristo, en masa. Pero consideremos por un momento la predicación de este gran predicador, sin igual. ¿Qué decía el Señor? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Habla del reino de Dios, del reino de los cielos que ha llegado. En otro lugar de la escritura él dice: el tiempo se ha cumplido y el reino ha llegado. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento en que el Verbo se hizo carne, allí el reino de Dios se acercó a los hombres. Cuando vino la plenitud del tiempo, dice Gálatas 4:4, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Esto era lo que había sido anunciado por el profeta Daniel siglos antes. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero ese reino permanecerá para siempre. Daniel 2:44. Ese reino indescriptible, incomparable y eterno había llegado, inaugurado al venir Cristo Jesús. Pero como el evangelio siempre ha sido el mismo, escucha lo que Cristo anunciaba. Las demandas del evangelio nunca han cambiado, nunca. Arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe. Noten, hermanos y amigos, no era una predicación elocuente, elaborada. Arrepentidos, el reino de los cielos se ha acercado. Salía de la boca del Hijo de Dios, del Salvador mismo. Y si ustedes comparan, este es el mismo evangelio que fue anunciado por Pablo, por Juan el Bautista y todos. Arrepentidos. Eso es lo que nos llama el Señor en esta mañana y siempre. ¿Qué significa esta palabra arrepentidos? Cambiar de disposición en nuestras mentes, volvernos de corazón al Señor, sentir compunción de corazón. ¿Se acuerdan cuando Pedro predicó a las multitudes? Dice el texto que ellos llegaron compungidos de corazón. ¿Qué haremos para ser salvos? Dolor por el pecado, tristeza, aborrecimiento, apartarnos del mal. Eso es arrepentimiento. Escúchame, amigo, que estás sin Cristo. La Escritura dice que Dios manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan de sus pecados. Hechos 17:30. Y esa demanda no ha cambiado, sigue y seguirá por siempre. Escúchame, hermano creyente, continúa arrepintiéndote de tus pecados.
Da pues frutos dignos de arrepentimiento. No es algo del pasado. ¿Me entiendes, hermano? Debemos arrepentirnos constantemente. Y como el Evangelio es el mismo, y aunque nuestro texto no nos lo dice, el Señor acompañó la demanda del arrepentimiento con la fe. Marcos 1:15. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Arrepentirnos de nuestros pecados, sí, pero también creer en el Evangelio. Amigo que estás sin Cristo, te ruego que vengas a Él y lo mires y te aferres a Él, porque si no lo haces, la Biblia dice que perecerás. Y hermano creyente, mantén tu mirada en Cristo, no quites la mirada de Él por la fe solo en Él. Puestos los ojos en Jesús, dice Hebreos 2, autor y consumador de la fe. Qué fácil es desviar la mirada de Cristo y muchas veces sin darnos cuenta, y si ustedes y yo nos examinamos con sinceridad, empezamos a confiar en otras cosas, incluso aunque tengan apariencia espiritual. Confiamos en que predicamos, en que evangelizamos, en que venimos a la iglesia, y claro, esto es un deber y una necesidad y un fruto de un cristiano, pero evalúate en dónde está tu confianza, en quién. Sigamos avanzando en nuestro texto. Versículo 18 al 22, verso 18 al 22. Vemos que luego del Señor anunciar su precioso evangelio, Él hace algo que debemos considerar también, un suceso maravilloso, un suceso memorable, cuando el Señor Jesús comenzó a llamar a sus discípulos, a los primeros de ellos, quienes llegarían a ser llamados los apóstoles del Cordero, del Hijo de Dios. Y quiero que también reflexionemos allí, en ese punto. Allí caminando a las orillas del mar de Galilea, miren lo que dice. Vio el Señor a dos hermanos. Vio, el Señor los vio. Una de las primeras acciones del ministerio del Señor Jesucristo fue buscar y encontrar a aquellos que serían sus discípulos. Y ten en cuenta algo, cuando acá dice que el Señor los vio, no está diciendo que el Señor Jesús los escogió en ese momento cuando los vio. No. No fue que el Señor alzó su vista y vio que estos hombres tenían una buena apariencia, que se veían bien, entendidos, quizás me pueden servir como apóstoles. No, no, iglesia. Él los conocía a cada uno a la perfección, aún antes de llamarlos. Es como si cuando alzó su vista simplemente los reconoció. Allí están, conocía sus nombres de antemano. Él sabía a quiénes buscaba y los reconoció a lo lejos, porque la Biblia dice que el buen pastor, Juan 10, conoce a quiénes, a sus ovejas. Eso es lo que estaba sucediendo acá. El buen pastor conoce a sus ovejas. Y a los primeros que llama es a dos parejas de hermanos, ¿cierto? Primero llama a Pedro, llamado Simón, y a Andrés. Luego llama a otro par de hermanos, Jacobo y Juan. Pero estos cuatro hombres tenían algo en común que lo podemos ver en el texto. ¿Qué eran ellos? Pescadores. Eran pescadores. Esta era una profesión común en aquellos días. Es decir, era una profesión sencilla, humilde, era ordinaria, era algo ordinario. No era los élites de la sociedad o algo así. Esos eran los hombres que debían exigirse todos los días, madrugando antes de que el sol saliera y en las noches para salir a pescar.
Estos eran la profesión que muchos se vieron sorprendidos por terribles tormentas en el mar de Galilea. Dice un comentario en un diccionario que el pescado de ese lago del mar de Galilea era muy apetecido por todos los judíos y por los romanos también. Pero lo que quiero decir es que ese era el trabajo al cual estaban entregados estos hombres. Pero ¿qué vemos en el pasaje? El Señor se acercó a ellos y los llamó. Esa es la otra enseñanza que quisiera comunicar en este momento. Su llamado. Pero ¿en qué consistía su llamamiento? ¿Qué fue lo que les dijo? Unas cortas palabras. Una invitación con un mandato. Era una invitación. Venid a mí, dice el Señor. Pero detrás de eso había casi que un mandamiento. Venid. Es aquella palabra que el Señor habló tantas veces a las multitudes. Venid todos los cargados y cansados. ¿Se acuerdan? Venid a mí, dice el Señor Jesucristo. Y este es un llamado hermoso que nos hace el Señor esta mañana. Pero ¿qué implica venir a Cristo? ¿Qué es venir a Cristo? Vayamos a Mateo 16, versículo 24. Mateo 16, verso 24. Dice el texto. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si quieres saber qué implica venir a Cristo, ese texto nos lo está diciendo. Si vas a venir a Él, debes saber que debes negarte a ti mismo, morir a ti mismo, tomar una cruz que implica aflicciones, sufrimiento, menosprecios y seguirlo. De manera que ven a Cristo. Y el Señor sigue diciendo lo mismo hoy. Venir a Él y rendirnos ante Cristo, aferrarnos a Él como nuestra única esperanza. No serás defraudado ni serás echado afuera si vienes a Él con fe y arrepentimiento. Estos eran pescadores, pero el Señor Jesús mirándolos les dice, Andrés, Jacobo, Pedro y Juan, ¿qué les dice? Ustedes llegarán a ser o serán pescadores de hombres. ¿Notan lo que le está diciendo a ellos? Ya no serán más, ya no pescarán más peces, sino hombres. Ya no lanzarían más esas redes. Ahora lanzarían una red distinta. Y Dios lo hizo así, hermanos. Estos 4 hombres y muchos más y multitudes más llegaron a ser literalmente pescadores de hombres. No vemos un tiempo después a este Simón Pedro predicándole a multitudes en Hechos. No vemos un tiempo después a Andrés trayendo uno a uno a Cristo. Noten, claro, eran diferentes. Pedro predicó a multitudes. Andrés, su hermano, trajo a muchos a Cristo, uno a uno, trayéndolos al Señor. Pero al fin y al cabo, pescadores de hombres. En cuanto a Jacobo y Juan, el texto nos dice que eran hijos de un hombre llamado Zebedeo, ¿cierto? Pescador también. Es más, Marcos nos habla de que él tenía jornaleros, lo que nos sugiere que en el caso de Jacobo y Juan y su papá, ellos tenían un comercio y un negocio en el mar de Galilea, de pesca. Pero hay algo que quiero notar también, que quiero enfatizar. ¿Cómo respondieron estos 4 hombres a ese llamado del Señor Jesucristo? El texto nos lo dice.
en 2 ocasiones. No les pareció, no se negaron, no dudaron, no les pareció extraño, no dijeron, ¿quién es este que nos está diciendo esta propuesta? ¿No les parece raro, extraño? ¿Por qué 4 hombres responden a un llamado como ese? No hubo desconfianza, al instante nos dice el texto, de inmediato dejaron sus redes, dejaron de lanzar, dejaron de remendar las redes y le siguieron en obediencia. Jesús les dijo, síganme, y ellos le siguieron. ¿Por qué, hermanos? Porque sus ojos fueron abiertos. Es algo inexplicable. Sus ojos fueron abiertos y vieron a esa luz que estaba alumbrando toda esa tierra, como vimos ahorita en Isaías. O como dice Juan, vimos su gloria lleno de gracia y de verdad. Miren lo que hace Jacobo y Juan, dice nuestro texto, dejaron al instante la barca y ¿a quién más? Y a su padre. La barca y a su padre. Tal era el poder de aquel llamamiento que estuvieron dispuestos a dejarlo todo. Y cuando allí dice, y dejaron a su padre, me hace recordar otro pasaje de las Escrituras que tiene que ver con lo que estamos hablando, con el llamamiento. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, o aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas 14, 26. Por supuesto, no está hablando de un aborrecimiento en el sentido de odiar, pero sí está hablando de una abnegación tal que debe estar dispuesto incluso a dejar su propia familia si es necesario. Y quizás algunos de ustedes lo han vivido en alguna medida. O aunque acá cosas como esta nos parezcan lejanas, ahora mismo hay hermanos y hermanas en Cristo que están en alguna nación de la tierra que han sido cortadas de sus familias literalmente por la causa del Señor. Pasemos a los últimos 2 versículos, del 23 al 25. Esta última parte de nuestro texto. Porque hermanos, aunque acá nos habla de que el Señor Jesucristo suplió también necesidades materiales y físicas, no por eso deja de ser valioso e importante. Todo lo contrario, ¿qué nos enseña esto? La gran misericordia de nuestro Señor Jesucristo. La gran compasión que Él mostró hacia multitudes, hacia millares de personas. ¿Cómo podemos resumir este inicio del ministerio de Jesús? ¿Cómo lo podemos resumir? ¿Qué ha hecho el Señor? Predicación, arrepentidos, el reino de los cielos se ha acercado. Es más, el pasaje dice que el Señor Jesús no solamente proclamó el reino de Dios, sino que enseñó y que iba a las sinagogas y enseñaba del reino de los cielos. El llamamiento a sus discípulos, pero también su ministerio desde el principio estuvo acompañado de señales y prodigios que autentificaban su ministerio. Y yo pensando en este texto, yo creo, iglesia, que lo que aquí se vio fue algo que no tiene punto de comparación. Esto debió haber sido algo sin precedentes, ni antes ni después. Claro, en el Antiguo Testamento, profetas de Dios hicieron señales y prodigios con el poder del Señor. En Hechos de los Apóstoles, los mismos discípulos con el poder de Dios hicieron milagros y señales y prodigios. Pero lo que pasó acá fue sin precedentes porque fue algo sin proporción en el sentido de la cantidad de las multitudes que habían.
millares venían a él. Es más, Mateo trata de no entrar en muchos detalles y él trata de generalizar algunas cosas. Dice, venían personas con distintos tipos de enfermedades, distintas dolencias, cualquier cantidad de enfermedades. Venían a él para ser sanados y eran sanados. Incluso también menciona el texto que venían a él personas atormentadas. ¿Qué quiere decir esto? Que venían personas atormentadas. Cuando dice atormentadas, está más conectado sobre todo a espíritus malignos, como lo dice allí, endemoniados. Cuando ya, miren que ahí dice, por ejemplo, el último versículo, lunáticos, esa palabra se traduce en otra versión de la Biblia, epilépticos. Epilépticos. Pero quiero aclarar algo, hermanos. Una de las grandes falsas enseñanzas que reina en nuestros días es que todas las enfermedades tienen un origen demoníaco. ¿Y cuánta tergiversación hay en esto? Claro, no niego que los demonios pueden afectar cosas físicas. El texto nos está dando cierta sugerencia. O cuando vemos en los mismos evangelios que estas personas tenían una fuerza, o sea, que era más allá de lo normal. Pero mi punto acá es que hay que tener cuidado con eso. ¿Cuánto hoy no se ve que tal persona tiene un espíritu de tal o de tal cosa? Y así se tergiversa la palabra de Dios. Lo que estamos leyendo en este texto eran milagros reales. No es como el circo que hay hoy en día. Lo que hoy en día es un circo, lo que se ve hoy en día es un circo de falsos profetas que tratan de hacer creer milagros donde solo hay engaños y personas desilusionadas. Esa es la realidad. El Señor Jesucristo hizo muchas cosas, hermanos y amigos. Juan en su evangelio dice que el Señor Jesús hizo tantas cosas que él piensa que ni aún en el mundo cabrían los libros que habrían de escribirse. Sin embargo, debemos atesorar con todo nuestro corazón lo que quedó escrito y registrado para siempre. Y por lo que podemos aprender de esto. Permítanme concluir con unas últimas reflexiones y aplicaciones. Cuando Mateo dice, todo esto se cumplió para que se confirmara lo dicho por los profetas, lo anunciado por ellos, nos debe enseñar y asombrarnos de la unidad de la Biblia, iglesia, de cuán armonía hay en todos los libros de la Biblia. Esto nos está enseñando cómo la historia de la redención encaja a la perfección, de Génesis a Apocalipsis. Es algo glorioso y hermoso cuando podemos ir al Nuevo Testamento, nos remonta al Antiguo y podemos ver a Cristo. O al revés también, por la unidad que hay en la Biblia. Amigo, hoy has escuchado el Evangelio de Cristo, lo hemos leído. Arrepentidos y el reino de los cielos se ha acercado. Yo te animo, y es necesario, a que evalúes tu alma y nos examinemos a nosotros mismos, porque eso es lo que dice la Biblia, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Hemos creído, realmente nos hemos arrepentido, lo seguimos haciendo, perseveramos en esto. Galilea de los gentiles, la tierra de Zabulón y de Neftalí. Aquellos humildes pescadores de Galilea hoy nos gritan solo una cosa, que Dios escoge lo vil y lo menospreciado. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es,
para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte ante su presencia. Ese versículo es 1 Corintios, capítulo 1, verso 26 en adelante. El llamamiento no ha cambiado. Hoy el Señor sigue diciendo esto. Négate a ti mismo, toma la cruz y síguelo. Escucha, hermano, en Cristo. Todos somos llamados a ser pescadores de hombres. Esto no se redujo a un llamamiento de los 12 solamente. Pensemos en cuánto valor hay en traer una sola alma a los pies de Cristo Jesús. Una sola alma. Quiero decir que a los cristianos Dios nos ha dejado una red poderosa que lanzar y que los resultados son del Señor. Multitudes venían a Cristo, ¿cierto? Lo vimos ahorita al final. Pero ¿saben? Y la Biblia da testimonio de eso. De todos esos millares y millares que venían a Cristo, la gran mayoría de ellos solo venían a recibir su porción material. Y aún así el Señor los sanó a muchos. Imagínense, el Señor conocía la motivación de todas esas personas. Y el Señor incluso llegó a sanar a personas que vinieron a Él con malas motivaciones. Que no sea así con nosotros. Si vas a ir a Cristo, no sea de una manera interesada, una fe milagrera que solo busca lo suyo propio. Y por último, el texto dice que la fama de Jesús se extendió por toda Siria, por todas partes. Y ese debe seguir siendo el anhelo y la oración de nuestra alma, iglesia. Que la fama de Cristo Jesús se siga extendiendo. Que podamos obedecer lo que Juan el Bautista hacía y decía. Es necesario que Él crezca y que nosotros menguemos. Dios quiera que ese sea el anhelo de nuestras almas. Santificado sea su nombre, que su nombre siga siendo grande entre las naciones. De manera que les invito, hermanos y amigos, a que reflexionemos en torno a estas realidades y principios que podemos ver reflejados en este pasaje de la Escritura. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por esta mañana que nos has dado, donde nos has exhortado, animado, fortalecido con tu palabra. Con tu Espíritu Santo, concédenos esa clase de amor, ese amor fraternal, sin fingimiento, entrañable, desinteresado, generoso. Ayúdanos a poder amar tal como somos amados, Señor. Danos esa gracia y esa capacidad que solo puede provenir de tu Santo Espíritu. Y hoy te damos gracias, Señor, porque tu Evangelio sigue siendo anunciado por doquier y por todos lados y a toda hora. Padre, que tu red del Evangelio siga siendo lanzada hasta el último día. Cuán gloriosa será esa pesca, ese día, Señor, cuando tú mires, cuando Cristo mire el fruto de la aflicción de su alma y quede satisfecho. Gracias porque algún día, si hoy estamos en Cristo, esa red cayó sobre nosotros, pero no para muerte, sino para darnos vida eterna. Hoy te alabamos por tu gran misericordia y por tu gran fidelidad. En Cristo Jesús. Amén y amén.